Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ligeramente Hablando. Hoy les traemos invitadas muy especiales. Ellas son Jenny Leandra Londoño, Diana Ramírez, Mariana Henao y quienes habla Melissa Cifuentes. El día de hoy venimos con un super tema que es límites de la personalidad y el TAB. Entonces empezaremos con este gran tema que ahora inicio nuestra compañera y amiga Jenny Leandra. Bienvenida, Jenny. Te cedo la palabra. Cuéntanos. Melissa, primero que todo agradecerte por este espacio para compartir entre colegas y hablar de estos trastornos que pues entre nuestras jornadas nos gusta tanto tratar y llegar a darles la información a nuestros queridos oyentes. Primero me gustaría dar una pequeña como aclaración y que podamos entrar en contexto sobre lo que es un trastorno de personalidad y un trastorno emocional. Ya que en el trastorno de personalidad encontramos patrones de conductas que son estables, que son persistentes en la vida de la persona, y en cambio en el trastorno emocional pues encontramos algunas conductas episódicas, sean por episodios y momentos en la vida cotidiana de la persona. Trayendo como un poco a colación los dos trastornos que en este espacio estamos compartiendo y hablando, pues siendo el trastorno de personalidad límite y el TAB, que sus siglas significan trastorno afectivo bipolar, me gustaría basar esta explicación desde los criterios diagnósticos, analizando en ellos sus similitudes y diferencias. El trastorno de personalidad límite, pertenece al clúster B. Allí encontramos a aquellas personas que son emocionalmente inestables, los dramáticos, son personas demasiado volubles emocionalmente, tienen tendencia a deprimirse con gran frecuencia, tienen conductas autodestructivas como el cutting, tienen tendencia a consumir sustancias psicoactivas y pues también practican algunas conductas sexuales inapropiadas que ponen en peligro a esas personas. Cuando hablamos del trastorno afectivo bipolar, ya pasándonos un poco a ese trastorno y para indagar un poco en él, encontramos en los criterios diagnósticos del DSM-5 y el CIE-11 que deben estar acompañados por episodios maníacos o hipomaníacos. Estas personas también pueden presentar eutimia, que es la pérdida de esta sintomatología por un largo tiempo. Presentan síntomas como exceso de energía, reducción de la necesidad de dormir y pérdida de la noción de la realidad. También encontramos que se ven afectados varios aspectos de la vida de estas personas, como es en el estado del ánimo. Estas personas tienden mucho a tener altibajos emocionalmente, sienten tristeza, pérdida de interés o placer en hacer actividades. También en las actitudes comportamentales, como conductas de riesgo, irritabilidad, agitación, agresión, automutilación. También en el ámbito cognitivo, donde encontramos pensamientos no deseados, falsas creencias de superioridad. Encontramos en el ámbito psicológico, depresión, episodio maníaco, paranoia. También encontramos algunas afectaciones en el peso, como es el aumento del peso, la pérdida del peso, afectaciones en el sueño, como es la dificultad para quedarse dormido, y otras afectaciones comunes, como es la fatiga o hablar muy rápido. También me gustaría hablar, como se dijo al principio, de las diferencias y similitudes. Las personas que tienen trastornos de personalidad límite tienden a tener caídas depresivas demasiado fuertes que le pueden llevar incluso a intentar suicidarse. Su comportamiento puede llegar a parecer eufórico. Puede llevarlo a uno, como psicólogo en su profesión, a confundirlo con el trastorno afectivo bipolar por aquellas fluctuaciones emocionales que presentan los borderline, conocido también como trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Aquí encontramos pues cómo nos podemos confundir con el TAB. Y una diferencia que podemos encontrar con estos dos es que en el límite la persona se comporta casi permanentemente de la misma manera en todo momento de su vida, y el afectivo bipolar es de manera episódica, haciendo énfasis en los criterios diagnósticos. La depresión que presentamos las personas que padecen el trastorno afectivo bipolar, esta debe durar más de 2 semanas. Bueno, yo continuaré hablando del TLP, que se caracteriza por las inestabilidades de la conducta interpersonales, de la imagen de uno mismo y de los efectos por una notable impulsividad.
Para que se pueda diagnosticar el trastorno se ha de cumplir al menos 5 de 9 criterios que este tiene. El esfuerzo titánico para evitar un abandono real o imaginario, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, amenazas de gestos, conductas suicidas recurrentes o comportamientos automutilables, imposibilidad al menos de 2 áreas que pueden ser potencialmente peligrosas para el sujeto, ira inapropiada e intensa dificultades para controlar, inestabilidad afectiva, sensación de crónica de vacío, trastorno de identidad o imagen inestable de sí mismo, ideas paranoides transitorias o síntomas disociativos graves. En este grupo de síntomas podemos encontrar que se representan los 3 tipos de respuestas de un individuo. Por un lado, la esfera comportamental caracterizada por la impulsividad y la conducta autolesiva, como hablábamos antes, de que en los síntomas que presenta este trastorno puede haber que la persona en su conducta empiece a cerrarse o a imaginarse cosas que no están pasando y evitar así que las personas se alejen o tratar de que las personas no se alejen imaginariamente. Por otro lado, el ámbito cognitivo, con ideas paranoides y con autoimagen de identidad determinadas, y finalmente un patrón físico inestable. Gracias por la información y abrirnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Bueno, la diferenciación entre el tratamiento médico y psicológico del TAB sería: en el tratamiento médico se cuenta con diversos tratamientos farmacológicos utilizados con el fin de controlar la enfermedad. Estos tratamientos se usan tanto para controlar la crisis aguda como a largo plazo y la prevención de recaídas. Dependiendo de la salud y de la severidad de la condición del paciente, se dispone de diferentes grupos farmacológicos y el tratamiento del tipo de crisis. El objetivo de estos farmacológicos es suprimir los síntomas depresivos, regular el sueño y la vigilia, proteger la integridad del paciente y de los que lo rodean, así como controlar y disminuir los síntomas que persisten después de la crisis. El nombre de estos farmacológicos sería el litio, los antidepresivos, los anticonvulsionantes, la carbamazepina, los antipsicóticos, la motrigina, benzodiazepinas y antidepresivos. En el tratamiento psicológico estaría la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, que sería como el autoestima, la identidad, los sentimientos, etc. La terapia familiar y la psicoeducación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado mucho este tema que hablamos, ya que resulta ser muy importante para así conocer más sobre estos trastornos. El aporte sobre el trastorno límite de personalidad ha sido un desafío constante para los profesionales por la variabilidad sintomática que presenta, lo que conlleva dificultades en su diagnóstico y su tratamiento. Además, ha aumentado su prevalencia en el último tiempo, por lo que la importancia de trabajar este trastorno, tanto a nivel de diagnóstico como psicoterapéutico, debe ser acogido por profesionales de vasta experiencia y por los que están en el transcurso de su formación para poder lograr un mejor ejercicio profesional y sobre todo ético con estos pacientes, para no caer en diagnósticos y tratamientos equivocados. El enfoque cognitivo-conductual ha demostrado grandes avances, tanto en la identificación como en la mejoría de estos pacientes, integrando una reestructuración más cognitiva, postulada por Aaron Beck, como tomando los aportes de la terapia comportamental dialéctica. Es importante también observar que el término límite se ha empleado de diversas maneras. Al principio se utilizaba cuando el profesional todavía no estaba seguro del diagnóstico del paciente, ya que presentaba una mezcla de síntomas limitados entre la neurosis y la psicosis. También se usa para agrupar todos los pacientes difíciles de diagnosticar. La teoría de que los pacientes estarían entre la neurosis y la psicosis ha sido descartada desde los años 80, pero todavía el término límite ha perdurado. Por esta razón, la importancia de este trabajo
radica en la presentación de los aportes de las técnicas del tratamiento desde un enfoque cognitivo-conductual. Hablando un poco sobre el trastorno afectivo bipolar, cuenta con un programa de investigación que afecta a más de un 2% de la población y tiene un grave impacto en la vida de quienes lo padecen. Las investigaciones han permitido identificar genes de riesgo, circuitos cerebrales implicados en la desregulación emocional y en los desencadenantes psicosociales implicados en la aparición del trastorno, que en un futuro, con el apoyo económico necesario, permitirán acercarnos cada vez más al objetivo de curar y poder prevenir de forma más efectiva esta enfermedad. Se estima que el trastorno afectivo bipolar es la sexta causa de discapacidad en el mundo. Sin embargo, su identificación todavía representa un desafío, ya que existe un retraso de 6 años entre los primeros síntomas y lo que es el diagnóstico más formal. Además, solo el 20% de las personas con trastorno bipolar representan un episodio depresivo y son diagnosticadas con trastorno bipolar dentro del primer año de buscar tratamiento. Los retrasos en el diagnóstico y en el tratamiento tienen consecuencias muy graves para el curso clínico de la enfermedad. Por ejemplo, tienen mayor gravedad de los síntomas, padecen menor tiempo entre episodios del estado de ánimo, sufren más deterioro cognitivo y sobre todo funcional. La identificación temprana del trastorno bipolar es un interés creciente porque muchos pacientes llegan a ser maltratados y mal diagnosticados, evitando así la progresión de dicha enfermedad. Muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado. La verdad, es un espacio que nos nutre a nosotros como colegas y también a nuestros queridos oyentes. Espero pues que estos espacios se sigan brindando, ya que son tan importantes tanto como colegas como las personas en el exterior que nos están escuchando. Feliz tarde. Gracias por la información y abrirnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Este es uno de los espacios que me pone tan feliz, ya que entre colegas compartimos conocimientos sobre estos trastornos y aparte también podemos llevar esta información a otros colegas y personas que desean profundizar en estos temas. Gracias a nuestras invitadas por estar el día de hoy en este nuevo episodio. Con esto ya nos despedimos de ustedes y nos veremos en una próxima nueva ocasión. Chao, chao.